Como primera definición importante, hablamos de radiómica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de radiómica? Bueno, la radiómica es el análisis cuantitativo de las imágenes médicas. Ese es un punto importante. Lo que hacemos es cuantificar las imágenes. Las imágenes dejaron de ser ya solamente fotos, como se las consideraba históricamente, y pasan a ser datos en sí mismas. Eso nos permite obtener un gran número de características cuantitativas, números a partir de la imagen, que luego pueden correlacionarse con otros datos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en paralelo están también los biomarcadores de imagen. Es un concepto más amplio en el cual también son características cuantificables de las imágenes médicas que permiten correlacionarse también con otros parámetros. Como un ejemplo clásico de los biomarcadores de imágenes es el estudio de la sarcopenia. Entonces, de alguna forma están interrelacionados estos dos conceptos, radiómica y biomarcadores de imagen, pero los biomarcadores entonces estarían como de alguna forma incluyendo al estudio de la radiómica. Esto es entonces lo que hacemos cuando hablamos o trabajamos sobre radiómica. Estamos pasando de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo. El análisis cualitativo, nosotros ya lo venimos haciendo históricamente cuando uno habla de, por ejemplo, una lesión es hiperdensa, isodensa, son términos que pueden llegar a encontrar en los informes radiológicos y que hacen referencia a una característica cualitativa. Es decir, o sea, depende del radiólogo y de cómo lo esté considerando. ¿Bien? Y a su vez, esto lo podemos pasar a un análisis cuantitativo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tenemos delimitada un área de interés sobre un tumor de pulmón y lo que estamos obteniendo es un valor que cuando trabajamos sobre tomografía computada se llaman unidades de Hounsfield. Esto es algo que, como les repito, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahí tenemos solamente la cuantificación de una sola característica. Ahora vamos a ver que radiómica abarca muchísimas otras características. Pero esto entonces es pasar del análisis cualitativo al análisis cuantitativo. Bien, dentro del listado de características radiómicas tenemos ese amplio menú. Las van a escuchar como características de primer orden, que devienen del estudio del histograma, de la imagen. Características de forma, ya sea de forma 2D o de forma 3D, y otras características más complejas que dependen de los niveles de grises. Todo eso está incluido dentro de lo que se considera análisis radiómico. Y esto está validado, ¿sí? Por Harvard Medical School y tiene una herramienta dedicada que se llama PyRadiomics que de alguna forma como que empaqueta el estudio de todas estas características. Para que se den una idea, por ejemplo, esto es una ampliación, es una imagen en la cual están mostrando cómo se obtienen las características de primer orden. Un detalle importante, nosotros tenemos que, digamos, o sea, reconocer, ya sea una lesión, ¿ven? O un tumor, segmentarlo, lo que hacemos es delimitar ese tumor o esa lesión, y a partir de ahí se analizan los valores de unidad de Hounsfield de cada uno de los píxeles que componen esa imagen. ¿Sí? En realidad, en la tomografía computada, hablamos de voxeles, que serían como píxeles en 3 dimensiones, que son las cajitas que ustedes pueden ver acá. ¿Bien? Eso, digamos, se plasma en un histograma y a partir de, por ejemplo, de este histograma se obtienen varias de las características radiómicas. Esto sería radiómica de primer orden. Luego tenemos las características de forma, ¿bien? Que lo que van a analizar justamente, como digamos, su nombre lo indica, es esa, digamos, la disposición de los puntos en el espacio, ¿bien? De esa lesión. Podemos hablar de que una lesión tenga, por ejemplo, bordes espiculados, que sea redondeada, ¿bien? Esas características son cuantificables también, se pueden pasar a números. Y por último, las características que dependen de los niveles de grises, que lo que hacen, digamos, a estos parámetros es comparar, ¿sí? Los píxeles vecinos, y eso lo van a escuchar también como análisis de textura. El análisis de textura de las imágenes médicas, de alguna forma estaría incluido dentro del análisis de las características radiómicas. ¿Bien? Esto es como para que tengan un pantallazo general de qué son las características radiómicas.
Bien, les mostramos un poquito cómo estamos trabajando en el hospital. Esto lo dividimos en 3 pasos, en el cual, en el primer paso, lo que hacemos es armar un dataset. ¿A qué le llamamos nosotros dataset? A la tabulación de los datos y los parámetros clínicos que nosotros queremos correlacionar, junto con los estudios médicos. ¿Bien? Eso es lo que consideramos como el dataset. Luego lo que hacemos es trabajar sobre la segmentación del tumor o de la lesión. Ahora les voy a mostrar también un ejemplo. Lo que hacemos es seleccionar las imágenes y hacer la segmentación 3D de lo que queremos visualizar. Y por último, el análisis radiómico propiamente dicho, en el cual se extraen estas características numéricas, de las cuales les estaba comentando, y se desarrollan modelos predictivos. Bien, este es un ejemplo de una lesión tumoral. ¿Qué pasó? Se spoileó el... Ahí está. A nivel cerebral, ¿bien? En el cual hacemos una segmentación mediante esta herramienta, que es el 3D Slicer, ¿sí? Una herramienta de código abierto que la pueden descargar. Y a partir de acá, bueno, dentro del 3D Slicer hay una extensión que nos permite extraer las características radiómicas. Lo que hacemos es entonces pasar a números esa lesión. Bien, y esto es un ejemplo de un caso sobre el cual estamos trabajando, que es un caso de tumores renales. Y acá viene una parte muy importante a destacar. ¿Qué problemas vamos a atacar con esta herramienta? Esto es fundamental, acá es uno de los principales roles que tiene que tomar el médico especialista en diagnóstico por imágenes, que es definir cuál es el problema a analizar. En este caso, el problema de los tumores renales sólidos es que desde la imagen tienen el mismo aspecto. El médico radiólogo desde el informe no puede discriminar si esa lesión es benigna o maligna. ¿Bien? Y entonces todos esos pacientes van a cirugía y el diagnóstico final se obtiene por anatomía patológica. El principal problema en el cual hay superposición es entre el carcinoma de células renales, que es un tumor maligno, y el oncocitoma, que es un tumor completamente benigno y que no tiene potencial de malignización. Entonces, esos pacientes no deberían ser sometidos a cirugía, pero como por los estudios previos no se puede determinar eso, en los fines prácticos todos los pacientes terminan en cirugía. Entonces, si nosotros desde el análisis radiómico podríamos predecir la anatomía patológica de ese paciente, se le podría brindar una oportunidad de control y no caer directamente o, en primera instancia en la cirugía. Y esa es una de las principales aplicaciones de esta herramienta. Bien, ¿cuál es la utilidad real de estos métodos hoy? Esto es una estadística de hace unos meses sobre todas las publicaciones de radiómica que hay disponibles en la bibliografía. Como pueden ver, en relación a la patología, el 90% de las publicaciones están relacionadas con patología oncológica, con tumores. O sea, la mayoría de las publicaciones están orientadas a tumores. Y a su vez, ¿qué es lo que se busca discriminar dentro de esos tumores? Bueno, la mayoría de esas publicaciones de tumores lo que tratan de hacer es una asociación, ya sea con el diagnóstico anatomopatológico o con un perfil molecular o genómico. Piensen en el caso que les mostré recién del tumor renal. La mayoría de los trabajos de investigación en radiómica apuntan a eso, a discriminar o tratar de predecir la histología tumoral a partir de la imagen. Después hay otras 2 áreas que, si bien no tienen tanto desarrollo, son muy interesantes. Se puede también trabajar sobre la predicción de sobrevida o sobre la respuesta al tratamiento. Hay muchos trabajos actualmente que dicen que uno puede predecir desde la imagen si ese paciente va a tener una buena o una mala respuesta a la terapéutica. Entonces se podrían tomar decisiones desde el estudio basal, desde la tomografía computada, y no esperar de forma empírica, o sea, darle el tratamiento al paciente y esperar a ver si le va bien o le va mal con ese tratamiento. Con lo cual, estaríamos apuntando hacia una medicina, lo que se llama hoy por hoy la medicina de precisión, que es a cada paciente tratar de aplicarle la terapéutica adecuada, ¿bien? Y no
por un determinado diagnóstico, que todos reciban lo mismo. A su vez, la mayoría, como ya les comenté, del uso pretendido de esas herramientas, el 80% de los trabajos van hacia herramientas diagnósticas, o sea, hacia mejorar la performance diagnóstica de estos estudios, y el 20% hacia pronósticos, ya sea por tratamiento o por terapéutica. Y esto es un dato interesante. Casi la mitad de las publicaciones, o más de las publicaciones, trabajan sobre resonancia magnética, que nosotros ya sabemos, o sea, estuvimos haciendo varias pruebas. La resonancia magnética es un tanto dificultosa para el análisis radiómico, porque hay distintos protocolos de adquisición, varían mucho las imágenes de acuerdo a los equipos que se utilizan para hacer los estudios, y el resto, digamos, el 26% restante, están hechos sobre tomografía computada, que casualmente los que están hechos sobre tomografía computada son los que tienen mejores resultados. ¿Cuál es la gran brecha que tenemos en estos trabajos de investigación? La aplicación a la parte clínica, o sea, llevar el trabajo desde el laboratorio, desde la investigación pura, a la verdadera aplicación clínica. O sea, a trasladar esta herramienta al flujo de trabajo del médico clínico. Uno de los principales problemas que tenemos con esto es la calidad de los reportes. En la bibliografía hay dos métodos que se utilizan para evaluar este tipo de trabajos. El más importante, o el que está, digamos, o sea, validado por este trabajo, se llama Radiomics Quality Score, en el cual se le da un puntaje según la calidad de reporte de ese trabajo científico. De forma global, todas las publicaciones que estábamos viendo hasta ahora no alcanzan un 22% dentro de esa escala de calidad. O sea que todavía tenemos un largo, ¿sí?, trayecto hacia la investigación de calidad en radiómica. O sea, si bien, entonces, este es otro punto importante en realidad para toda la comunidad de salud, es que uno tiene que hacer una lectura crítica de estos trabajos. Fíjense que este año hubo 900 publicaciones. Primero que uno no puede leer, o sea, no le va a dar el tiempo para leer 900 publicaciones, debería estar leyendo cerca de 3 por día para llegar a leer en todo el año estas publicaciones. Entonces uno tiene que aprender a discriminar la calidad de estos trabajos y saber a cuáles apuntar. ¿Bien? Una de esas herramientas que uno puede utilizar para evaluar la calidad de estos trabajos es el Radiomics Quality Score. ¿Bien? Y no tratar de llevar a su práctica clínica o a sus centros de salud un trabajo que no esté bien fundamentado. Resumiendo, entonces la presentación, uno de los puntos más importantes que me pareció para el médico especialista en diagnóstico por imágenes, tiene que conocer la temática, aprender la temática y también servir como educador dentro de su comunidad de trabajo. Otro de los puntos importantes es que tiene que participar en la elección del problema en conjunto con los otros especialistas. Tiene que sentarse, salir de la zona de confort de la sala de informes y dialogar con los otros especialistas, tratar de detectar dónde está el problema de las imágenes médicas o dónde la imagen médica no puede dar una solución y ahí tratar de empezar a trabajar. Definir cuáles son las variables que vamos a correlacionar, si vamos a trabajar sobre anatomía patológica, si vamos a trabajar sobre un perfil genético o sobre una línea de tratamiento. Y después va a tener un trabajo sobre la parte propiamente dicha de las imágenes, es decir, la selección de esas imágenes a analizar, lo que nosotros llamamos el curado del dataset, o sea, pulirlo y sacar todos los estudios que no sean acordes con el objetivo, y la segmentación de las imágenes. Bien, y por último, lo que les hablé en la diapositiva anterior, trabajar sobre la lectura crítica de estos trabajos, teniendo en cuenta ya sea el Radiomics Quality Score o también esa otra guía, la guía Tripod, que también sirve para evaluar este tipo de trabajos. Bien, muchas gracias.